Hola mis curiosos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Los trabajos con la mejor paga del mundo. Este trabajo te paga más de $70,000 y solo tienes que trabajar un día en todo el año. Se trata de los técnicos de torres de transmisión. Y aunque la oferta se ve tentadora, la realidad es que este es uno de los trabajos más peligrosos del mundo. Pues a pesar de que solo tienes que asistir al trabajo una o dos veces en todo el año, muy pocas personas tienen lo necesario para escalar una torre de 500 metros mientras cargan con pesadas herramientas y luchan por no dejarse caer frente a los fuertes vientos que se producen a estas alturas. Y si te crees lo suficientemente valiente, espero que no te pase lo que le pasó a este hombre, que escaló una de estas torres para colocar una bombilla, pero en cuanto llegó a la cima se percató de que había olvidado la bombilla en el suelo y ya te imaginarás su reacción. Aunque si consideras que no te dan miedo las alturas, pero no tienes la valentía para subir estas torres, tal vez tu mejor opción es ser piloto de aviación. Pues aunque no lo creas, solo por ser capitán de cabina, al año te estarías ganando una cifra que ronda entre los $250,000 y $450,000. Sin embargo, no todo es color de rosa. Pues aunque en principio parece un trabajo fácil, cada que piloteas un avión tienes en tus manos la vida de cientos de personas. Y aunque es muy difícil que pase, la realidad es que por un solo mal movimiento que hagas puedes ocasionar una catástrofe. Aunque hay un trabajo que paga lo mismo e incluso más y ni siquiera tienes que salir de tu casa. No importa si vives en Latinoamérica o en Estados Unidos, este trabajo te permite ganar cantidades enormes de dinero sin que tengas que pararte del sillón de tu sala. Incluso si no eres muy bueno y vives en Latinoamérica, puedes ganar sueldos bases desde $40,000 a $80,000 al año. Y si aún no sabes de qué te hablo, se trata de los desarrolladores de software. Y es que este trabajo no te permite solamente tener tus propios horarios, sino que también te permite trabajar en megacompañías de todo el mundo sin tener que viajar ni moverte de tu casa, teniendo la posibilidad de ganar desde cientos de miles hasta millones de dólares al año. Pero si este trabajo te parece aburrido y prefieres algo mucho más peligroso a cambio de la misma cantidad de dinero, tal vez te interese sumergirte en las profundidades del océano a cambio de $200,000 al año. Y es que aunque el trabajo de los buzos parece sencillo, en realidad es uno de los trabajos más peligrosos del mundo. Y créeme que no tiene nada de divertido. Su trabajo consiste en inspeccionar, reparar, instalar y mantener estructuras submarinas como plataformas petroleras, tuberías, puentes, presas, barcos y cables submarinos. Todo esto lo hacen bajo fuertes presiones, con visibilidad limitada y usando equipo de buceo pesado y profesional. No cualquiera puede hacerlo. Y precisamente por eso se paga tan bien. Y aunque los mejores buzos ganan entre $100,000 a $200,000 al año, la realidad es que para llegar a este punto necesitas mucha experiencia, ya que estas exploraciones son de alto riesgo. Aunque hay un trabajo mucho más raro y que probablemente ni siquiera sabías que existía. ¿Me creerías si te digo que puedes llegar a ganar hasta $70,000 al año solo por ordeñar serpientes? Patrañas. Ven, ¿a dónde vas con esa serpiente? Libera a ese pobre animal. Aunque suene raro, este trabajo es más común e importante de lo que crees, pues el veneno de las serpientes, aunque puede ser fatal para cualquier persona que tenga contacto directo con él, también ayuda a salvar millones de vidas cada año, convirtiéndose en el ingrediente principal para desarrollar medicamentos que utilizan las farmacéuticas contra enfermedades fatales. Y es justo aquí donde el peligroso trabajo de los ordeñadores de serpientes entra en acción, pues el proceso es tan peligroso como impresionante. Los ordeñadores agarran las serpientes con sus propias manos para luego forzarlas a morder un frasco donde justo después de una fuerte mordedura liberan todo el veneno. ¿Crees que vale la pena correr este riesgo a cambio de $70,000 al año? Pero este no es ni de cerca el trabajo más peligroso, pues aunque nunca los veas, sin ellos las ciudades simplemente se detendrían. Probablemente se trate del trabajo más peligroso de este top, pues no solo necesitas estar capacitado para trabajar en alturas, sino que también necesitas ser electricista, mecánico y sobre todo cargar con el peso de que miles e incluso millones de personas dependan enteramente de lo bien o mal que hagas tu trabajo. El trabajo de los mecánicos de ascensores no trata simplemente de revisar cables y sistemas de poleas. Estos mecánicos revisan sistemas de electricidad, motores, cables, frenos y poleas que hacen que el ascensor se mueva de forma segura. Cuando algo falla, deben encontrar el problema y arreglarlo rápido, pero sin apresurarse. Todo eso mientras trabajan desde torres enormes hasta centros comerciales o fábricas, algo que no es nada fácil, pues un pequeño error puede causar una tragedia, así que cada paso cuenta. Ahora viene la parte que a muchos les llama la atención: el dinero. En Estados Unidos, un mecánico de ascensores suele ganar entre $70,000 y $80,000 al año. Los que ya tienen muchos años de experiencia o están a cargo de otros trabajadores pueden llegar a ganar entre $90,000 y hasta $100,000 al año. Y sí, mientras más difícil sea el equipo que tienen que reparar, mejor se paga. Maldición. Vení, no te voy a pagar $100,000 por cortar el césped.
regresa a tu caja. Pero si hablamos de trabajos peligrosos, hay uno que se lleva el top número 1 sin dudarlo. Puede que ni siquiera lo notes cuando miras un rascacielos o un puente enorme, pero hubo personas que lo construyeron caminando sobre el vacío. Los trabajadores del hierro, conocidos como Iron Workers, son quienes levantan las grandes estructuras de acero que sostienen las ciudades, trabajando a cientos de metros del suelo, donde un paso mal dado puede ser fatal. Estos son los encargados de ensamblar, soldar y asegurar vigas de acero que forman la base de edificios, puentes y torres. No es solo fuerza y equilibrio. Este trabajo también exige coordinación y sobre todo sangre fría. Aunque usan arneses, cascos y líneas de seguridad, el riesgo siempre está presente porque trabajan en alturas extremas y con piezas gigantes que no perdonan errores. La mayoría de los trabajadores del hierro cobra por hora y el salario depende mucho del lugar, la experiencia y el tipo de obra. En Estados Unidos, un Iron Worker suele ganar entre 25 y 40 dólares por hora. Los más experimentados o quienes participan en proyectos especiales y de gran altura pueden superar los 50 dólares por hora. Al final del año, eso puede traducirse en ingresos que van desde los 50,000 hasta más de 100,000 dólares, dependiendo de cuántas horas trabajen y los contratos que consigan. Aunque para llegar a ese nivel no basta solo con ser valiente, se requiere de mucha experiencia en trabajos de altura, manejo de gigantescas estructuras de acero, uso de herramientas pesadas y conocimientos avanzados de soldadura. Pero si crees que el peligro solo está en las alturas más extremas de la Tierra, hay un trabajo que es todo lo contrario. Pues aquí el peligro no está en caer, sino en quedar atrapado bajo toneladas de roca. Probablemente el trabajo más difícil de todos los anteriores, pues los trabajadores de minas no son solo profesionales que extraen minerales, metales y otros recursos desde los lugares más profundos del planeta, sino que también son los que trabajan en túneles oscuros, estrechos y con ventilación limitada, donde un pequeño derrumbe podría dejarlos atrapados de por vida. Su labor exige una enorme resistencia física y mental, ya que pasan largas horas bajo tierra, muchas veces con poca luz, aire reducido y en condiciones realmente incómodas. Y no solo corren el riesgo de un derrumbe, sino que en cada jornada están expuestos a explosiones de gas, inundaciones o exposición a polvo y sustancias peligrosas, lo que convierte a la minería en uno de los trabajos más peligrosos del mundo. El salario de los mineros es bastante alto, pero para muchas personas no vale la pena, pues en muchos países su salario depende de la cantidad de minerales que puedan encontrar. Así que ya te imaginas qué pasa si no encuentran nada. En promedio, en Estados Unidos, un minero puede ganar entre 50,000 y 70,000 dólares al año, mientras que los mineros especializados o supervisores pueden superar los 90,000 dólares anuales. En Latinoamérica, los sueldos suelen ser más bajos, aunque en minas de gran producción o de metales valiosos pueden acercarse a esas cifras, especialmente cuando se trabaja en turnos de alto riesgo o con funciones especializadas. ¿Tú serías capaz de meterte a cientos de metros bajo tierra a cambio de este salario? Hablemos en los comentarios. Púdrete. Sal de esa mina, Benny. Te vas a lastimar una pata. Y claro que como último dato, no nos podemos olvidar del trabajo más importante de todos, del que dependemos todas y cada una de las personas que existen en el mundo. Los cirujanos y médicos especialistas están entre los profesionales más respetados y mejor pagados del mundo. Y no es casualidad. Su trabajo exige una precisión extrema, miles de horas de lectura y estudio del cuerpo humano, pero sobre todo una enorme responsabilidad, ya que no solo diagnostican y tratan enfermedades, sino que realizan procedimientos complejos donde una sola decisión puede cambiar por completo el destino de una persona. Este trabajo es tan complejo que para ser especialista en una sola área del cuerpo humano debes estudiar como mínimo 9 años, pues no es lo mismo operar un corazón que un cerebro, y en ambos casos el margen de error es mínimo. Esto sin contar que el día a día de un cirujano o médico especialista es extremadamente agotador. Además de estar en el quirófano, deben evaluar pacientes, analizar estudios clínicos, interpretar exámenes, diseñar tratamientos y coordinarse con otros profesionales de la salud como enfermería, anestesiólogos y técnicos. A esto se suman jornadas largas, guardias nocturnas y emergencias inesperadas. Hay cirugías que duran horas y durante todo ese tiempo la concentración debe ser absoluta. En cuanto al salario, las cifras reflejan el nivel de exigencia. En Estados Unidos, los médicos especialistas suelen ganar entre 200,000 y 500,000 dólares al año, y algunas especialidades muy demandadas o profesionales con gran experiencia pueden superar los 600,000 dólares anuales. En otros países, los ingresos pueden ser menores, pero siguen estando muy por encima del promedio. Además, muchos médicos aumentan sus ganancias con consultas privadas, procedimientos selectivos o trabajo académico. Sin embargo, eso ni siquiera es lo más difícil de ser doctor, pues para que te hagas una idea, si deseas llegar al nivel de especializarte y ganar cientos de miles de dólares al año, primero debes cursar la carrera de medicina, que además de compleja, es una de las más caras del mundo. Luego debes hacer la residencia en la especialidad, que puede durar entre 3 y 7 años, y después debes lidiar con licencias, certificaciones y la actualización de tu título de forma constante. La medicina no
no se detiene, y un especialista debe seguir aprendiendo durante toda su vida profesional. Y más allá del dinero, este trabajo exige habilidades humanas muy fuertes: empatía, control del estrés, comunicación clara y capacidad de trabajar bajo presión. Así que deja un pulgar arriba en este video si valoras el gran trabajo que hacen los médicos por nosotros y por el esfuerzo de todos los trabajadores que se ganan la vida trabajando honestamente día tras día. Y eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente.